Un saludo muy especial, hermanos, amados y todos. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio de la palabra de, de la, del bautismo. Estamos hablando ahora. Estamos hablando del evangelismo y estamos trabajando el tema del bautismo. Ayer prácticamente terminamos hablando acerca de todas las bendiciones que las personas recibimos cuando nos hemos bautizado, cuando una persona es bautizada. Al nosotros ver todo eso, nos damos cuenta que el bautismo es esencial para la salvación. No es algo de gusto, no es algo de si te parece, si quieres esto, si te gusta, o hay estas otras opciones. No es así, no es así. Hay que recordar que lo que estamos estudiando es el plan de salvación de Dios. Los hombres no tenemos un plan de salvación. Ninguno de nosotros lo tiene. Aunque muchos alegan tenerlo, es algo falso. Es algo más bien de la mente del maligno para engañar a las personas y que las personas se pierdan. El hombre por sí solo no es capaz de salvarse a sí mismo. El hombre por sí solo no es capaz de proveer los elementos que le produzcan la salvación. No es capaz de proponer el plan. El plan fue ideado, desarrollado y puesto en la tierra por el Señor. Plan de salvación, plan perfecto. El problema es el pecado. Cristo viene a morir por los pecados y Cristo ordena la manera en la que los hombres somos perdonados de los pecados. A nosotros nos toca someternos a la ley del Señor para obtener la salvación. Él es el Salvador, Él es el que tiene toda la autoridad, por ende, Él es el que puede poner las condiciones bajo las cuales la salvación es dada a las personas. Creo que en eso no hay mucho que discutir. Él es Dios, Él es el que puede legislar en ese sentido. Nosotros, como Iglesia de Cristo, como siervos del Señor, tenemos el deber de retener la sana enseñanza del Señor tal como ha sido entregada. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, miren lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No se puede cambiar. Por ejemplo, el tema que estamos hablando de la salvación, el tema del bautismo, no se puede cambiar o no se puede omitir lo que ahí dice, o no se le puede añadir a lo que él dice. Hay que retener la palabra tal como ha sido enseñada. Nosotros sabemos que es mandamiento de Dios que ninguna persona le añada a sus palabras. Nadie tiene el derecho de añadir a las cosas de Dios o de quitar. En el capítulo 4 de
Primera de Corintios capítulo 4, la escritura dice, pero esto hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Tenemos la palabra escrita, tenemos la doctrina de Cristo y necesitamos perseverar en ella. Para que la salvación se dé completamente, totalmente, hay que mantenerse en esas palabras de Cristo. Si se añade, si se quita, si se mezcla, ya no es igual. Ya no es igual. Es tan sencillo como si usted va a hacer un pie o una torta, un ponqué, algo así de manzana, pero en vez de manzana le pone pera, pues ya no es de manzana, es de pera. Es un pie, es una torta, es un ponqué, pero no de manzana, es de pera. ¿Sí? Ya le cambiaste los ingredientes. Tal vez hay ciertos ingredientes que son iguales, como la harina, por ejemplo, o el azúcar, la mantequilla, pero ya no es de manzana. Para que sea de manzana, tiene que tener manzana. En cualquier cosa. Si vas a hacer, por ejemplo, el chocolate para el desayuno, pero pones a hervir el agua y pones también tal vez el azúcar, pero en vez de agarrar el tarro del chocolate, agarras el tarro del café, entonces ya no vas a hacer chocolate. Y no es igual, no saben igual, no es la misma cosa. Son dos cosas totalmente distintas. En ellas hay un elemento común, o dos, o varios. El agua se necesita para hacer el chocolate y para hacer el café, y el azúcar también. Pero aquello que vas a tomar ya no es chocolate, es café. Entonces cuando sirves y no ibas a hacer chocolate, pero fue que ya no hiciste chocolate, ya no es chocolate, no es igual, no sabe igual, es diferente. En las cosas de Dios hay cosas que Dios ha dicho. Por ejemplo, Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Cuando Dios le dijo, hazte un arca, ya le dijo qué era lo que tenía que hacer. Y cuando Dios le especificó la madera, no tuvo que decirle, no la hagas de nogal, no la hagas de cedro, no la hagas de yarumo, no la hagas de cualquier otro tipo de madera, no la hagas de roble. Él no tuvo que anexar ese no la hagas, no la hagas, no la hagas, no la hagas de esto, ni de aquello. Al decir, hazte un arca de madera de gofer, todo el resto de maderas quedaron excluidas automáticamente. No entran en el paquete ya. ¿Por qué no? Porque ya te dijeron, hazla de tal cosa. ¿Sí? Supongamos que usted manda a alguien a la tienda y le dice, tráeme una libra de queso y 2 libras de harina de trigo. Ya te dijeron qué traer. En la tienda encuentras no solamente el queso, está la cuajada, está todos los derivados de la leche, pero te dijeron tráeme una libra de queso. Y es diferente. El queso y la cuajada, aunque son de la familia, no son iguales. Al decirte tráeme esto y te están diciendo específicamente qué, el resto queda excluido. Lo que pasa es que siempre hay gente que le gusta andar cambiando lo que se le dice que haga. Y en cuanto a comprar un pedazo de queso, pues a la final si te equivocas, la cuajada también sirve para el desayuno. Pero en las cosas de Dios no es admisible un error de esos. En las cosas de Dios no se admite. Por ejemplo, en el bautismo.
que el propósito ya no sea para el perdón de los pecados, o que ya no sea de la manera que Dios lo dice, que es en el caso de la inmersión, de sepultar la persona en el agua. Si no sepultaste a la persona y aún a eso le estás llamando bautismo, delante de Dios eso no es aceptable. Sería como si Noé hubiera hecho el arca de madera de cedro. No estás haciendo lo que yo te dije. Es muy delicado el asunto con las cosas de Dios. No se puede predicar lo que uno quiere. No se puede predicar lo que a mí me parece. No se puede predicar lo que a otro le gusta. No predicamos lo que la gente quiere oír. Predicamos lo que Dios quiere que oigan. Hablamos lo que Dios dice que debe ser hablado. Lo dice primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme. Esa palabra conforme indica que hay un molde. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por lo regular en las enseñanzas hay tipos de moldes, hay maneras. Por ejemplo, las universidades o los colegios, las escuelas tienen a veces hojas de guía, rutas, y le dicen al maestro, usted tiene que enseñar esto. Esta es la clase de hoy o este es todo el curso. En español, esto es lo que se enseña en español. Y aquí está el molde y le dan las guías. Los maestros por lo regular a veces incluso tienen escrita ya la clase y les dan a ellos una hoja especial donde les dicen a ellos cómo se desarrolla la misma clase. Así que ellos simplemente se sujetan a un molde que ya les dio su superior, el que les enseña a ellos, el que los entrena a ellos y les dice qué hacer, qué enseñar, cómo enseñar incluso, ya el tema de la pedagogía y toda la cosa. Dios aquí dice, si alguno habla, vamos a leerlo. Primera de Pedro, mis hermanos amados, Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Conforme es de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Si yo voy a hablar del bautismo, yo debo hablar todo lo que Dios ha dicho acerca del bautismo. Si yo voy a hablar del arrepentimiento, debo hablar lo que Dios dice del arrepentimiento. Si yo voy a hablar de la confesión de la fe, que es parte del plan de la salvación también, debo hablar lo que Dios dice de ella. Si voy a hablar de la fe o del evangelio, del creer, debo hablar lo que Dios dice. Si yo voy a hablar para que la gente tenga la fe que debe tener, debo hablar la palabra de Dios para que, como el apóstol Pablo cuando estaba en Corinto, él dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi predicación, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ajustó al molde, habló la palabra de Dios para que la fe esté fundada en la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos, produzca en la persona, en el oyente, sea la fe en lo que Dios dice, para que esa persona crea lo que Dios dice que crea y no lo que yo le estoy diciendo que crea. A mí me parece que si crees esto, que si crees aquello. Esos conceptos en nosotros como siervos del Señor no pueden existir. Siempre para opiniones tenemos que decir, yo tengo el opinador dañado. Yo no tengo por qué opinar en esto. Yo no tengo por qué añadirle o ponerle o quitarle. Porque lo que Dios dijo es perfecto y produce lo que se debe producir, la salvación del alma. ¿Por qué es tan importante tomar en cuenta este punto acá?
El versículo 11 de Primera de Pedro 4 dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si yo quiero glorificar a Dios, que es lo que yo quiero hacer, y yo sé que es lo que tú quieres hacer, y es lo que queremos que la gente haga, que la gente glorifique a Dios, la manera de hacerlo es respetando sus mandamientos, haciendo lo que Él dice que se haga, y para lo que Él dice que se haga, y como Él dice que se haga. No más. Para eso y con esto se glorifica el nombre de Dios. Si yo no digo lo que Dios dice, yo puedo hablar muy lindo, pero no estoy glorificando a Dios, de los linderos. Ya no estoy reteniendo la sana doctrina tal como ha sido entregada. Ya la cambié, ya le añadí, ya le puse, ya le quité, ya me imaginé, ya pensé, ya argumenté de mí mismo, ya le puse ahí algo. Eso no debe ser así. Y les vuelvo a hablar del ejemplo de una comida. Usted puede ir a un restaurante y usted pide el menú y ahí le dicen que tiene la comida. ¿Qué quieres? ¿Quieres este plato? ¿Qué tiene? Esto tiene. Y entonces te traen el plato, te sirven el plato y usted ve un ingrediente extraño, porque los platos se conocen por sus propios ingredientes. Entonces le traen el plato y dice, pero aquí ¿por qué tiene esto? ¿Quién le puso esto aquí? Yo no ordené esto. Claro que no. Y si van a mirar el menú, se dan cuenta, aquí lleva esto, lleva esto, lleva esto, lleva esto. A veces incluso está por porcentajes. Tanto de esto y tanto de aquello y tanto para que quede el plato perfecto. Si le pones más, ya no es el mismo plato. Es diferente el plato. Ya lo cambiaste. Y puede ser rechazado por el comensal, por el cliente. Yo no voy a comerme eso. ¿Por qué no? Eso no es lo que yo pedí. Pero que no, no es lo que yo pedí. Haga el favor y me lo cambia o haga el favor y retírelo porque no es lo que yo voy a almorzar o lo que yo voy a cenar. Hay menú, hay una regla. Entonces, si entendemos eso en cuestiones tan sencillas como una comida, que igual te puedes comer lo otro. ¿Cómo no entenderlo con algo tan serio como la palabra de Dios? ¿Cómo no defender la palabra de Dios? Si yo estoy dispuesto a decirle al mesero que no es lo que yo pedí y que no me lo voy a comer, que haga el favor y me lo cambie, que me traiga lo que pedí, y yo defiendo mi punto porque es correcto el punto, ¿cómo no voy a defender la palabra de Dios que tiene que ver con la salvación del alma? Debo retener la sana enseñanza, tal como ha sido entregada. Requisito en el libro de Tito. Miren lo que dice Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, noten que aquí se menciona una palabra muy interesante, se menciona la palabra sana. Sana enseñanza, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada hace referencia a un molde de enseñanza dado por Dios, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. La frase sana enseñanza ya nos indica que puede haber una enseñanza que ya no es sana. La idea de que sea sana es para que a su vez produzca sanidad en aquel que recibe la enseñanza. Porque recuerden a Juan. Juan dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿qué pasa cuando alguien no conoce la verdad? ¿Es libre? No, es entregado a un error diferente. Es llevado en otro tipo de engaño. Tal vez estás en un engaño y te están dando otro tipo de engaño. Y ese no es el propósito de enseñar.
propósito de enseñar las Escrituras es que la gente salga realmente del engaño, no es conducirlos a un error diferente. Estaríamos haciendo el mismo daño a las personas. No se puede, no quiere Dios eso. Dios quiere que la gente sea sacada del error con la verdad para que puedan tener la salvación de sus vidas. Cristo dice, el Señor dice, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo me tengo que asegurar de predicar la verdad. No puedo predicar por predicar, no puedo hablar por hablar. Tengo que predicar aquello que realmente sirve a las personas. Y si yo no voy a predicar lo correcto, lo mejor es que no hable, lo mejor es que no diga nada. Ojalá que ni tenga lengua, porque ¿para qué vas a hablar una cosa que no sirve? Y eso es con todo lo que dice la Escritura, no solamente en el plan de la salvación, es con todo. El asunto es muy serio. No se puede ir más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito es lo que hay que usar. Y hay que tener cuidado de no torcerlo, de no cambiarlo, de no adulterarlo. ¿Por qué no? Lo he dicho en alguna manera, pero leamos algo aquí. En el libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 1, noten el problema de predicar un mensaje diferente, un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito, caiga bajo maldición. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí está el problema. Si predicamos una cosa diferente al evangelio de Cristo, si predico mi propio evangelio, mi propia idea, si aún predico, diga algo así como: no, a mí se me apareció un ángel y yo estoy predicando esto porque un enviado de Dios vino a mí. Pero si es diferente a lo que Dios dice, caiga bajo maldición, es decir, bajo condenación. Y caigo yo por predicar una cosa que Dios no quiere que predique, y caen aquellos que creen eso también, porque están creyendo algo que no les va a producir la salvación. El evangelio de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, es lo que produce la salvación de los hombres. Predicarles una cosa distinta al evangelio de Cristo Jesús es llevarlos a la perdición. Ya están perdidos. Y es acabarlos de engañar para que sigan en ese camino de perdición. No se debe, no se puede. El Señor advierte aquí, Pablo advierte: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. ¿Sí ven por qué no se puede cambiar? Las cosas con Dios son así, son muy serias. Aquí no se trata de hablar por hablar y ya, y no se trata de eso, no se puede así. No se puede. El mensaje de Dios es para la salvación de los hombres, pero si se cambia, ya no va a producir la salvación. Y por supuesto tiene razón Dios en decir: quien haga eso cae bajo maldición, porque estás pecando
Estás torciendo algo que Dios dio bueno, que produce algo bueno, como es la salvación, pero tú estás diciendo algo que yo no te mandé a decir, que tú crees que yo te dije, pero que no te dije, o que tú de tu propio corazón te inventas esas mentiras, o que el diablo te las puso en el corazón, y ahora dices que soy yo el que las digo. No es aceptable. Y el apóstol en el 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres. Cuando predicamos, no buscamos el favor de los hombres. Tal vez no están de acuerdo con nosotros, pero nosotros no estamos buscando que estén de acuerdo con nosotros. Y no vamos a predicar para que ellos estén de acuerdo con nosotros. Vamos a predicar para agradar y glorificar a Dios y para darle a los hombres la oportunidad de la salvación. Si no aceptas el mensaje, no estás aceptando el mensaje de Dios, no mi mensaje. Si rechazas el evangelio de Dios, no el evangelio mío, porque yo no tengo evangelio. El evangelio es de Dios, es de Cristo, es del Espíritu Santo. No es mío. Yo soy mensajero del evangelio. Entonces las personas deben aceptarlo, pero está en ellos si lo aceptan o no. Pero yo no predico para agradar a los hombres. Predicamos para agradar a Dios. Y los hombres ya escogen qué hacen. Aceptan o no, eso está en ellos. Pero ellos deben oír lo que Dios quiere que oigan. No lo que quieren oír o no lo que yo quiero que oigan ellos. Ni mi opinión, ni mi concepto cuenta, ni el de ellos. Cuenta el mandato de Dios, la sana doctrina de Dios. Eso es lo que Dios quiere que oigan, eso vamos a predicar. No puedo decir más, no puedo decir menos. En el mundo nos encontramos con todo ese tipo de ideas y de doctrinas y de cosas. Y yo pienso y yo creo y a mí me parece. A ti te parece, pero no es lo que dice Dios. Tienes que dejar esos pareceres. Yo creo, pero no es lo que Dios dice que creas. Estás equivocado. Estás engañado. Tienes que dejar esas ideas. Tienes que ajustarte a la doctrina del Dios vivo para ser salvo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, por ejemplo, tocante al bautismo, existen en el mundo tipos de bautismos, que en alguna manera hemos mencionado que ni siquiera son bautismo, por lo que la palabra bautismo significa. Existe, por ejemplo, el bautismo católico romano. Le llamamos católico romano porque es practicado por la Iglesia Católica. Y es un bautismo por aspersión o rociamiento. Es un bautismo de infantes. Es un bautismo sin fe, sin arrepentimiento, sin la confesión de fe. Es un bautismo para el perdón del pecado original y no para el perdón de los pecados de uno. Entonces no es para perdón de pecados. Pero es un bautismo, un llamado bautismo que millones de personas han aceptado y siguen aceptando en el mundo entero. Pero si usted compara lo que ellos dicen con lo que Dios dice, es equivocado. No es lo que Dios dice. Por ejemplo, en el bautismo bíblico, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Para hacer discípulos hay que cumplir con varios requisitos. Tiene que haber alguien que conoce cuál es la voluntad de Dios y se va a predicar, un evangelista. Y tiene que haber una persona que está siendo discipulada o evangelizada. Y eso no se puede hacer con los niños. Uno no puede agarrar a un niño pequeñito de 2 meses, incluso a veces de añitos, 5 años, 10 años. Venga, yo los voy a discipular. Por lo regular, los niños aprenden, sí, en la iglesia y todo eso, y les enseñamos muchas cosas.
Pero por lo regular el evangelio lo predicamos a los hombres, personas con uso de razón. Y los niños van creciendo hasta que llegan a una madurez, que tienen uso de razón y ellos mismos son capaces de entender, de tener su propia fe, de creer lo que Dios quiere que crean, de arrepentirse de haber pecado, porque el bautismo es para los pecadores. Eso pasa con ellos. Pero en el catolicismo no se cumple ese requisito. El niño es un recién nacido de 2, 3, 4, 5 días, 8 días o meses, un mes, 2 meses, y es bautizado, supuestamente bautizado. Digo supuestamente porque recuerden que la palabra bautismo significa sumergir o zambullir o hundir. Y el bautismo católico romano es por aspersión, que es como poner unas gotitas de agua, o es por derramamiento, que es tomar un recipiente y derramar agua de la persona, agua a la persona, el niño, en la cabeza. Y eso no es sepultura. Y Romanos capítulo 6, versículo 4, dice sepultados con él en el bautismo. Entonces no cumple con los requisitos. El hecho de que sea sin fe quiere decir que no se le ha predicado, porque no tiene fe, no se le ha predicado. Sin arrepentimiento, tampoco se le ha hablado, y además el niño pequeño no tiene de qué arrepentirse, porque no ha pecado. De los niños es el reino de los cielos. Sin confesión de fe, el niño ni siquiera habla. El niño todavía no habla, un niño de 2 meses no habla. Tú no le puedes preguntar, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? No, él no sabe quién es el Señor Jesucristo todavía. Y el otro problema es que el bautismo católico romano es para el perdón del pecado original. En el catolicismo se enseña que los hombres heredamos el pecado de Adán y Eva. Y por eso ellos alegan que el niño debe ser bautizado, para que si se muera no se pierda. Pero la Biblia no dice que nosotros llevamos el pecado de nuestros padres. En Ezequiel 18:20, la Biblia dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. El niño que nace, permítanme les pongo este ejemplo. Muchas personas suelen vivir en fornicación, sin casarse. Eso está lleno el mundo de ese tipo de problemas. Y por lo regular nacen niños en esas relaciones. El niño que nace de esa relación que tiene papá y mamá, que es de fornicación, el niño que nace no es fornicario. Él no tiene el pecado de la fornicación. Los que tienen el pecado de la fornicación son su papá y su mamá, pero el niño no. El niño está limpio de eso. Delante de Dios, él no tiene pecado. Los que tienen el pecado son ellos, el papá y la mamá. Y así con cualquier pecado. El niño que nace, por ejemplo, de una relación de adulterio, de un hombre que teniendo su esposa, tiene otra señora y en esa otra señora engendra hijos. Esos niños que nacen allá son productos, son de una relación de 2 personas que están en adulterio. Pero el niño que nace no lleva ese adulterio, él no está en adulterio. Y mucho menos va a llevar ese niño o los niños el pecado que cometió Adán y Eva en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos pagaron por su pecado. Ellos fueron echados de la presencia de Dios. Ellos fueron destituidos de la gloria de Dios ese día. Ellos fueron echados del Edén. Eso se lee en los primeros capítulos del libro de Génesis. Echó pues Jehová Dios al hombre del jardín del Edén y puso una espada encendida para que se revolviese a fin de que el hombre no llegara al árbol de la vida. ¿Por qué lo echó Dios de ahí? Por su pecado. Pero ese pecado fue el de ellos. Y los demás hombres, todos hemos pecado, pero no nacimos con pecado, no nacimos pecando. Llegamos a pecar.
En el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 21, dice que el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud, no desde la niñez, no desde recién nacido. Es cuando en el hombre se despiertan los deseos y todo ese tipo de cosas y ya uno agarra por el camino equivocado. Pero no es así con los niños. Los niños son inocentes. Por eso Jesús dijo, si no os volvéis como niños, si no os volvéis como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Necesitamos tomar en cuenta este tipo de bautismos que la gente practica, porque necesitamos enseñarles que están equivocados, que están errados. ¿Y cómo les vamos a enseñar eso? Tenemos las escrituras para mostrarles a ellos que el bautismo es para personas que pueden escuchar. Si pueden escuchar, pueden entender, o que puedan entender lo que le estamos diciendo, que puedan discernir lo que le estamos diciendo, que puedan caer en cuenta que han pecado contra Dios, que puedan decir, yo sí he sido mentiroso, yo he robado, o yo he matado, o yo he vivido en adulterio, o yo vivo en fornicación. Él puede darse cuenta. Que pueda arrepentirse. Para arrepentirse hay que tener de qué arrepentirse. Si tú no eres ladrón, ¿cómo te vas a arrepentir de robar si no eres ladrón? Tienes que ser ladrón en este sentido, ¿sí? El ladrón debe arrepentirse de su robo, pero es porque ya es un ladrón. O el adúltero, o cualquiera de estos tipos de pecado. Entonces, el arrepentimiento se predica a aquellos que ya han pecado. Por eso no le predicamos a los niños, porque ellos no han cometido ese tipo de pecados. Pero a los hombres que ya han cometido y que viven en ese tipo de maldad, se les predica, arrepiéntase, ya sea de adulterio, de fornicación, de lo que sea. Y la gente tiene de qué arrepentirse. O sea, cuando predicamos un mensaje correcto, un mensaje que está de acuerdo con aquello que es la persona. Eres un pecador, Dios te manda que te arrepientas. Predicamos que crean en Jesús. La gente puede decir, ¿y Jesucristo? ¿Y qué hizo Jesucristo? Podemos explicar todo eso a través de la Escritura y la gente puede llegarse a dar cuenta de lo que tiene que hacer. Tienes que bautizarte, pero eres tú mismo el que debe decirme a mí que quieres bautizarte. Yo te explico el por qué y te digo para qué y te digo dónde y te digo cómo y te voy a bautizar. Pero los pies tuyos te tienen que llevar al agua. Tienes que tú tomar la decisión como el etíope. O como la gente de Hechos 2. Ellos fueron capaces incluso de preguntar, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero los niños no hablan todavía, no pueden ni preguntar, ni hablar, ni nada. Los niños no son los candidatos para predicarles el evangelio y para que se bauticen y se arrepientan. No pueden hacer eso todavía. Los hombres, las personas con uso de razón, sí pueden hacer eso. A ellos es mandado el mensaje. A los que ya han pecado es mandado el mensaje. Para que se arrepientan porque tienen de qué, para que crean, pueden hacerlo, para que tomen la decisión de bautizarse para el perdón de su pecado, porque ellos entienden que han pecado, y para que en la misma razón que ya tienen, decidan servir al Señor. Le predicamos a gente que es capaz de razonar, capaz de decir, hombre, sí, el Señor es verdadero y tiene razón, y lo que dice, hay que hacer eso porque estamos en este problema. ¿Sí? Bautismo católico romano no cumple con eso. Reitero que ni siquiera es bautismo, porque la palabra bautismo significa sumergir, zambullir, hundir, o en lo que leemos en Romanos, sepultar, y es la palabra baptizo en el griego. Y ellos usan más la palabra
rantizo, o la palabra cheo, que son palabras griegas, que significan rociar o verter. Y esa no es la palabra usada en el Nuevo Testamento, es baptizo, que significa sumergir. Que la misma palabra nos va a ayudar a enseñarle a las personas las cosas. Al no ser un bautismo para perdón de pecados, pues tampoco sirve. Porque recuerden lo que ya he dicho. El bautismo debe ser para aquello que Dios dice. Yo no me inventé eso. Es el Espíritu Santo el que dice en Hechos 2:38 que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos también otro tipo de bautismo, que es el bautismo evangélico. Algunos evangélicos o sectas religiosas practican la aspersión, la mayoría practica la inmersión o sumersión, la sepultura en agua, pero para ellos esto es simplemente una profesión pública de fe. Ellos lo llaman algo así como un paso de obediencia. Para ellos es un rito iniciativo de la denominación o de la iglesia, de la secta. Es decir, para ser miembro en propiedad de determinado grupo, para pertenecer al grupo. Para ellos eso es el bautismo, para pertenecer al grupo. ¿Sí? Y para tener privilegios en esa congregación, en esa iglesia. Y no es para salvación. No es para salvación. Por lo regular, en el mundo evangélico, el bautismo no es para salvación. Lo que ellos utilizan para que la gente sea salva es la confesión de la fe. Cuando los pastores o predicadores de estas religiones están predicando, por lo regular, al terminar su mensaje, ellos hacen un llamado. Dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Y personas que están allí, por lo regular a veces dicen que ellos los mandan a pasar acá adelante donde está el pastor, y el pastor o la persona por lo regular dice, hagan esta oración conmigo, que por lo regular es algo así como, Señor, yo sé que he pecado, yo te pido que me perdones, yo te pido que me inscribas en el libro de la vida. Amén. Es algo así la oración, lo que llaman la oración de fe. Cuando los pastores o estas personas dicen esto, le dicen a la persona, usted ya es salvo, usted ya está salvo. El bautismo no es para salvación. Por lo regular ellos comienzan un proceso de discipulado, le llaman ellos, les enseñan ciertas cosas, por lo regular a veces son las reglas de la iglesia, basados en manuales humanos y credos humanos, no en la Biblia, y los bautizan cuando hay varios bautismos, cuando el pastor decide, pero ya no para salvación porque les dijeron que son salvos cuando hacen la confesión de la fe. Eso es una cosa totalmente cambiada. Lo que Cristo dice es, vayan a predicar, vayan a ser discípulos. La predicación viene primero, la enseñanza viene primero, la creencia en el Evangelio y en Jesús debe producirse primero. Y cuando Jesús dice, vayan a predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí Cristo no dijo, el que creyere y haga esta oración será salvo, o hace esta oración y será salvo. Eso no lo dice Cristo ahí. Eso no lo dice Cristo ahí. Cristo dice, vayan a predicar, id y predicad el evangelio, mi muerte, mi sepultura y mi resurrección a toda criatura. El que creyere, el que está siendo enseñado en el evangelio y fuere bautizado, el que se bautice creyendo en el evangelio y en el Señor Jesús, será salvo. Ese es el proceso. Pero los evangélicos o las personas de las sectas, pastores, pastoras, todo ese tipo de personajes han cambiado el plan. Ellos dicen, crea, haga esta oración o haga esta oración, repita conmigo y usted es salvo.
Algunos le dicen a la gente, ponga la mano en el radio, ponga la mano en el televisor. Es una cosa horrible, es un cambio total. Es una cosa inaceptable delante de Dios. Es algo que nos lleva a la salvación. Nos lleva a la salvación. En muchas ocasiones nos encontramos con personas que vienen y les vamos a enseñar con todo el amor y con mucho respeto también, y les vamos a guiar a obedecer el evangelio verdadero. Les vamos a decir, les vamos a leer, lea aquí, mire lo que dice aquí, lea bien. Incluso a veces hay que tener mucha paciencia para que ellos mismos lean y entiendan, porque a veces ellos leen, pero ya tienen en la cabeza ciertas ideas. Y aún leyendo no son capaces de mirar qué es lo que realmente dice el pasaje. Por ejemplo, hay un pasaje que es muy mal entendido y mal aplicado. En 1 de Pedro 3:21 la escritura dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hay que hacerle sonar la S a ese nos, porque si tú lo lees de corridito diría no. Y ahí no dice que no, ahí dice nos salva. Es importante hacerle sonar la S a ese pasaje. Pero mucha gente lo lee y lo entiende y dice, no salva. El bautismo no salva. Ahí no dice que el bautismo no salva. Ahí dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y cuando usted vaya a leer ese texto, asegúrese de hacerle sonar la S. Porque dice nos. Es muy distinto. Hay que tener cuidado en la lectura. En este caso y en cualquier otro caso, por supuesto, que leer bien. Pasajes como ese son utilizados por aquellos que dicen que el bautismo no es para salvación. Pero antier y ayer leímos muchos pasajes donde nos dicen para qué es el bautismo. Y lo que estamos haciendo hoy es que usted esté muy sobrio, muy entendido de lo que nos vamos a encontrar en el mundo al predicar, del engaño tan grande que en el mundo hay. El engaño que están practicando y promoviendo los grupos como el catolicismo, predicando un evangelio distinto, predicando diferentes redentores y salvadores, aunque aceptan que Cristo es uno de ellos, o predicando un bautismo que no es bautismo. Vamos a quedar en el tiempo de las preguntas y los comentarios. Oremos, hermanos. Padre, bendícenos y concédenos entendimiento y sabiduría en todo esto que estamos viendo para que podamos comprender tu palabra y predicar correctamente. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Recuerden, hay que retener la sana enseñanza. Hay una sana enseñanza en todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. Oír el evangelio, creer en el evangelio, arrepentirse, confesar la fe en el Señor, bautizarse y perseverar hasta el final. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Eso lo puede leer usted en su propia Biblia. Y nosotros con mucho gusto le podemos guiar en ese entendimiento para que usted se dé cuenta, ¿sí? Para que usted crea lo que Dios quiere que crea y no lo que alguien quiere que usted crea o lo que usted mismo quiere creer. Si queremos ser salvos, nos debemos ajustar a lo que el Señor dice, como Él lo dice y para aquello que Él lo dice.